Señorita Stephanie Enaro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo desde la Ciudad de México. Hola Miguel, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Es un placer. Gracias. Stephanie, aunque su nombre no aparece en la boleta electoral para las próximas elecciones intermedias a efectuarse el 6 de junio, en una semana en México, lo cierto es que en opinión de muchos analistas, estas elecciones intermedias van a ser un referéndum tácito de la gestión desarrollada hasta ahora por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega a estas elecciones intermedias con un índice de aprobación entre un 60 y 61% según los resultados de algunas encuestas. ¿Cuál es tu opinión? Creo que estas elecciones son muy importantes, Miguel. Es probablemente el momento electoral más fuerte de la historia moderna de México porque se juega muchísimo. Mira, se cambian en la Ciudad de México alcaldías, a nivel estatal se están poniendo en juego 15 de las 32 gubernaturas y pues la Cámara de Diputados y también otros puestos locales que en total son como 10,500. Sí. Y es muy importante ver que estas elecciones son como el ecuador del sexenio. Es un referéndum al proyecto del presidente, de si los mexicanos queremos que continúe o no, porque de alguna manera él llegó diciendo que está transformando el país, que está transformando la política, estamos en la cuarta transformación, según su discurso político, y esto va a marcar el rumbo del país. Ahora, en tu opinión, ¿cuáles han sido hasta este punto los logros y los fracasos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, creo que para bien o para mal, uno de sus grandes logros ha sido politizar más a la gente. Antes era raro que un mexicano de a pie te hablara de política. Ahora por el fenómeno de las mañaneras, la gente está hablando de política, pero ojo, esto ha tenido un efecto contrario porque estamos mucho más polarizados que otros años. Entonces yo creo que sí hizo algo bien, pero trajo un enemigo que tenemos que vencer. Los mexicanos ahora tenemos que vencer esa polarización. Otra de las cosas buenas que ha hecho el gobierno ha sido la eliminación del fuero para los funcionarios públicos, la reducción de los sueldos. Pero hay otros fracasos que son muy notables, Miguel, como el manejo de la pandemia. México es uno de los países que ha sido más afectados de la región y de los que menos ha invertido este gobierno para amortiguar esta crisis. No se ha dado apoyo a pequeños empresarios y esto pues ha hecho que muchos empleos se pierdan. Y aunque ya estamos empezando a crecer en este rebote, creo que estamos muy lejos de regresar aún a los niveles prepandémicos, Sí. porque nuestra economía se contrajo en un 8,3%. También creo que el gobierno ha fracasado en su estrategia de seguridad. La violencia ha aumentado en todos los sentidos, ha aumentado la violencia doméstica, los feminicidios han aumentado. Miguel, vivimos en un país donde 11 mujeres son asesinadas al día. Y también en la política esto se ha permeado, porque fíjate que en toda la veda electoral van 88 políticos asesinados y esto hace ver que la política está entremezclada con otros intereses, aterra a muchas personas a no solo a meterse en la vida pública, sino también a acudir a las urnas y eso es un tema de grave preocupación. Estas próximas elecciones intermedias han sido calificadas por algunos observadores y analistas políticos como las más sangrientas en la historia moderna de México. ¿Consideras tú que en base a ese estado de opinión pudiéramos considerar entonces que el programa de abrazos, no balazos, difundido, promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido un fracaso? Por supuesto que sí, los números lo están revelando. En este país no hay abrazos, hay balazos. Y es que hay que entender que México es un país pues muy violento desde sus orígenes. Nuestra historia de la conquista fue muy violenta, los primeros años del México revolucionario fueron muy violentos y parece ser que no hemos superado esa etapa y que muy por el contrario se ha catapultado. Y creo que esto es gravísimo porque no podemos estar en paz en ninguno de los sentidos. Uh -huh. Ahora, Miguel, aparte de que estas elecciones han sido las más sangrientas de nuestra historia, son unas elecciones muy peculiares porque llegamos a este momento electoral envuelto de por lo menos 5 crisis.
Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis educativa, el rezago educativo por la pandemia ha sido brutal. Y también tenemos una crisis psicológica, Miguel, que es la otra pandemia que viene. Ahora, hablando de las crisis por las que está atravesando México, en tu opinión, estos primeros 3 años de gestión, de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de violencia han sido peores que los primeros 3 años del sexenio, por ejemplo, del presidente Felipe Calderón, e incluso que los primeros 3 años del presidente Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto la percepción es diferente porque fue un gobierno que fue enmarcado por la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto a estas alturas del partido llegó con una aprobación muy baja. Llegó con una aprobación de un 41%, Miguel. Y en este sentido, si comparamos a López Obrador con Felipe Calderón y con Vicente Fox, podemos ver que llegan más o menos igual. Incluso Calderón llega con un índice de aprobación más alto que López Obrador a estas alturas. A estas alturas, Felipe Calderón tenía un 65% de aprobación. Wow, 65% tenía Calderón. Cuando llega a En las este periodo, intermedias. en las Fox elecciones. llegó como con un 56, 58, pero Calderón sí llegó con una aprobación más alta. Sin embargo, quiero hacer referencia al artículo cuya traducción en español tú publicaste en tu página de Facebook y quisiera que posteriormente, antes de concluir, dieras tu dirección para que nuestra audiencia pueda acceder a tu página y ver todas las publicaciones que tú tienes ahí y los debates que tú desarrollas. Tú publicaste un artículo, o sea, la traducción al español de un artículo de The Economist, que en español el titular es Andrés Manuel López Obrador, un falso mesía, y tú lo catalogas de demoledor artículo. ¿Por qué? Mira, es un artículo que viene a confirmarnos a los mexicanos lo que ya sabíamos. Para los mexicanos no fue nada nuevo, pero sí llama la atención que también desde el exterior se vea lo que está pasando en México. Habla, por ejemplo, de cómo se ha debilitado el Estado de Derecho en México y sobre todo el democrático. Cataloga al presidente López Obrador como un peligro a la democracia, porque cuando ve que hay obstáculos legales para alguno de sus proyectos, pues saca estas consultas populares que son bien utilizadas por otros regímenes populistas, ¿no? Como pasa en el caso de Venezuela, y esto es una burla al reinado de la ley porque pues lo hace en lugares pequeños donde participa menos de la mitad del electorado que sabe que lo va a favorecer. Así logró cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y darle pues rienda suelta a su proyecto de un aeropuerto de la Estación Militar de Santa Lucía. También habla, por ejemplo, de cómo no le ha importado pues mitigar los estragos de la pandemia, que se ha puesto un proyecto de poder antes que un proyecto político y que ha dividido a los mexicanos en dos grupos. A mí me parece sumamente macabro que un presidente utilice esta estancia de la presidencia para dividir a los mexicanos. Yo creo que un presidente debería ser de todos los mexicanos e intentar unirnos más allá de las filias y fobias. Ahora, esto detonó muchas reacciones, porque obviamente este artículo de Economist, que es una revista de corte liberal, que ya tiene casi 200 años, y que ellos hacen esto en todo el mundo, no solo fue el caso específico de México, pues obviamente tiene un carácter electoral. Lo hizo muy cerca de estas elecciones y aparte llama a los mexicanos a votar en contra del proyecto del presidente López Obrador porque dice que México no va por el rumbo adecuado con este presidente. Y obviamente esto causó muchas molestias. No había visto yo al presidente tan molesto ni con publicaciones de The New York Times ni The Washington Post. Yo creo que esta entrevista sí tuvo repercusiones. El canciller Marcelo Ebrard mandó una carta al editor en jefe de The Economist, pero cometió un error garrafal que se nota que ni siquiera él escribió la carta, porque tenemos un canciller con muy buenas credenciales, muy buen formado, muy listo, y aquí empieza dirigiéndose señor editor, cuando pues The Economist tiene una editora en jefe, es una mujer. A partir de ahí empieza mal y nos recuerda que este gobierno, pues uno de los terrenos que no ha logrado conquistar es el terreno de las mujeres.
la mayor oposición antes de la pandemia al presidente, aparte de la realidad, eran las mujeres con esta marcha feminista que se tuvo que encapsular de alguna manera por la pandemia. Y bueno, sigue diciendo todas las cosas buenas que ha hecho este gobierno. Parece más una carta que pudo haber sacado una Secretaría de Turismo más que la de Relaciones Exteriores, porque empieza a decir las cosas buenas y empieza a decir, y sobre todo nos hemos centrado en construir relaciones buenas y sólidas con Estados Unidos. Pues yo no creo eso, porque el presidente desde sus maneras acusa al gobierno de Joe Biden de ser un gobierno golpista, de financiar asociaciones opuestas a él, y de alguna manera viene Kamala Harris 2 días después de estas elecciones, y yo creo que la cláusula democrática probablemente va a ser un tema que se va a tocar. En cuanto a los ataques y críticas del presidente López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral y también lo que ha declarado hace tan solo unos días de que promete que no va a subir el precio de la gasolina, habló también de la inversión aquí en Houston, en una compañía refinadora, si no es un oleoducto, no tengo, no, es una compañía petrolera. No tengo el dato exacto, pero bien, ¿no te parece que eso de alguna forma es una violación de las reglas de la campaña cuando faltan tan solo una semana